esposo secretamente vendió mi collar de diamantes de $1.000.000 y huyó a las Maldivas con su amante. Te dejo. Conocí a alguien, se llama Natasha y es todo lo que tú no eres. Nos mudamos a las Maldivas. Buena suerte con tu madre gruñona. Las palabras me devolvieron la mirada desde la pantalla de mi teléfono, cada una más fría que la anterior. Estaba sentada en la habitación del hospital de mi mamá, el débil pitido de las máquinas se mezclaba con el zumbido de las luces del techo. Su respiración era estable por ahora, su frágil cuerpo finalmente descansaba después de otro día difícil. Michael ni siquiera tuvo la decencia de llamar, solo un mensaje de texto, cruel y desdeñoso, como si los últimos 3 años de nuestro matrimonio no significaran nada. Soy Jennifer, tengo 33 años y, hasta ahora, pensaba que tenía mi vida más o menos en orden. Mi papá falleció cuando yo tenía 20 y tantos años, dejando atrás a mi mamá, a quien he estado cuidando desde que se enfermó. Michael siempre dejó claro que no era fanático de este arreglo. No es como si fuera tu responsabilidad, decía poniendo los ojos en blanco cuando tenía que perderme una cena o cancelar planes para cuidarla. Necesitas concentrarte en nosotros, no en ella. En retrospectiva, no es sorprendente que hiciera algo como esto. Michael siempre había sido egoísta, pero pensé que podía manejarlo, pensé que podía ayudarlo a convertirse en alguien mejor. Releí el mensaje de texto y guardé mi teléfono. No tenía sentido detenerme en eso ahora, mi enfoque debía estar en mi mamá. Cuando finalmente salí del hospital tarde esa noche y regresé a casa, todo el peso de la traición de Michael comenzó a hundirse en mí. Abrí la puerta de la casa que compartíamos, un espacio que de repente se sentía desconocido, y dejé escapar un profundo suspiro mientras dejaba mi bolso en el sofá. Algo me llamó la atención, el collar de diamantes que mi papá me había regalado, estaba exactamente donde lo había dejado en mi tocador, o al menos pensé que era el collar. Lo recogí, dándole vueltas en mis manos. Parecía correcto a primera vista, pero algo se sentía mal. Parecía más ligero de lo que recordaba. Tracé mi dedo a lo largo del broche, notando las leves marcas de arañazos que no habían estado allí antes. Una ola de inquietud me invadió, pero la aparté. Tal vez solo estaba cansada. 1 hora más tarde, mientras desempacaba, mi teléfono sonó con una alerta. Miré la pantalla y me congelé. Alerta de seguridad, el artículo se ha movido de su ubicación designada. Miré la notificación con incredulidad. El chip de rastreo incrustado en el broche de mi collar, una precaución en la que mi papá insistió cuando me lo regaló, se había activado. El sistema tenía un retraso, por lo que Michael debería haberlo tomado unas horas antes. El collar real no estaba aquí. Michael no solo me dejó, me lo robó. Mis manos apretaron la falsificación mientras me sentaba, mi mente corría. Michael pensó que podía traicionarme y huir con su amante. No tenía idea de con quién estaba tratando. La comprensión me golpeó como una ola. Michael no solo me había abandonado, se había llevado lo más preciado que poseía. Sentada en el sofá con el collar falso en mis manos, mi mente repasó todas las posibilidades. ¿Cuándo lo había hecho? ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? La idea de él entrando a escondidas en nuestra habitación, reemplazando el collar con una falsificación barata, me revolvió el estómago. El collar de diamantes no era solo una joya, era el último regalo de mi papá, un símbolo de su amor y orgullo. Perderlo había sido lo más difícil que había enfrentado, y este collar era una de las pocas piezas tangibles de él que me quedaban. Michael lo sabía. Sabía lo que significaba para mí y aún así lo tomó. Abrí la aplicación de rastreo vinculada al chip de seguridad incrustado en el collar real. El punto parpadeante en el mapa me decía exactamente dónde lo habían llevado, una casa de empeño a 3 millas de distancia. Apreté la mandíbula mientras la ira comenzaba a crecer. ¿Cómo se atreve? La comprensión se asentó más profundamente en mis huesos. Michael había estado planeando esto por un tiempo. Su mensaje de texto abrupto, la forma en que ni siquiera intentó justificar sus acciones, todo era parte de su plan de escape. Pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué? Llamé a la casa de empeño, forzando a mi voz a mantenerse tranquila. Hola, llamo por un collar de diamantes que puede haber sido traído a su tienda recientemente. Tiene un chip de seguridad y acabo de recibir una alerta sobre su ubicación. Hubo una pausa antes de que el hombre del otro lado respondiera. Sí, tuvimos una pieza así esta mañana. Un tipo la vendió. Alto, cabello oscuro, parecía un poco nervioso. Michael. ¿Todavía lo tienen? Pregunté con el corazón latiendo con fuerza. Ya no, dijo.
Lo reportamos a las autoridades cuando notamos la seguridad, está marcado como robado, así que está fuera de nuestras manos ahora. Tal vez quieras contactar a la policía. Colgué y miré la pared, el peso total de la situación se hundió en mí. Michael no solo me había traicionado, me había robado y dejado un rastro de evidencia. Mi tristeza se convirtió en determinación. No iba a dejar que se saliera con la suya. Si pensaba que podía alejarse de nuestro matrimonio con el collar de mi padre y vivir feliz para siempre en las Maldivas con su amante, se equivocaba. A la mañana siguiente, contacté a la policía y les proporcioné todos los detalles. Los datos del chip de rastreo, el informe de la casa de empeño y la salida sospechosamente oportuna de Michael fueron suficientes para llamar su atención. Un investigador del FBI se involucró y me aseguraron que casos como este no eran infrecuentes. Nos encargaremos, dijo el agente con firmeza. Un artículo de alto valor como este no simplemente desaparecerá. Escuchar esas palabras me dio una sensación de alivio, pero solo un poco. El collar de diamantes no era solo un artículo de alto valor, era irreemplazable. A medida que pasaban las horas, reconstruí el rompecabezas. La traición de Michael no fue solo una decisión espontánea. El collar falso, el repentino mensaje de texto y la visita a la casa de empeño apuntaban a un plan cuidadosamente planeado. Revisé sus redes sociales, un hábito que desarrollé para rastrear su comportamiento errático a lo largo de los años. Ahí fue cuando lo encontré. Una foto publicada hace unas horas. Michael estaba descansando en una playa de arena blanca prístina, gafas de sol, un cóctel en la mano. Sentada a su lado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería, estaba Natasha. Era todo lo que él decía que yo no era, joven, despreocupada y totalmente inconsciente del desastre que había dejado atrás. El título decía: Finalmente viviendo el sueño =vida en Maldivas =nuevos comienzos. Mi estómago se revolvió, pero no de tristeza. La ira burbujeaba en la superficie, aguda e implacable. Pensó que era intocable. Pensó que me sentaría aquí, rota e impotente, mientras él vivía su fantasía. Pero Michael no me conocía tan bien como pensaba. Pasé el resto del día reuniendo toda la evidencia que pude encontrar, extractos bancarios, mensajes, incluso recibos de la casa de empeño que el investigador me envió. Cada documento pintaba la imagen de un hombre desesperado por escapar de sus fracasos, dispuesto a traicionar a la persona que lo había apoyado en cada tropiezo. Esa noche, el investigador llamó con una actualización. Hemos rastreado los fondos que recibió de la casa de empeño. Parece que canalizó el dinero a una cuenta en el extranjero antes de irse a las Maldivas. Estamos coordinando con las autoridades locales allí para congelar la cuenta y recuperar el collar. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de mi boca. Michael no tenía idea de que la fantasía que se había construido ya se estaba derrumbando. Cerré sesión en mi computadora y me recosté, sosteniendo el collar falso en mis manos. La furia que había sentido antes todavía estaba allí, pero ahora estaba templada con algo más, determinación. Michael pensó que había ganado, pero esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, entré en la oficina del investigador con una carpeta llena de documentos. Mis manos temblaban ligeramente, pero no iba a dejar que los nervios me dominaran. Esto no se trataba solo del collar, se trataba de justicia. El detective Chambers me saludó con un firme apretón de manos. Jennifer, gracias por venir. Repasemos todo lo que has traído. Presenté la evidencia meticulosamente, extractos bancarios que destacaban retiros sospechosos, mensajes de texto que mostraban el comportamiento errático de Michael e incluso los recibos enviados por la casa de empeño. Esto es todo lo que pude encontrar, dije con voz firme. No solo se llevó el collar, ha estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta durante meses. Chambers asintió, sus ojos agudos escaneando los papeles. Has hecho mucho trabajo preliminar para nosotros. Esto nos da un punto de partida sólido. Volvió su atención a los datos del chip de rastreo que le había proporcionado antes. La señal del chip se detuvo cuando el collar entró en la aduana en las Maldivas. Ya hemos marcado el artículo con las autoridades allí, pero es un proceso complejo. Los casos internacionales como este requieren colaboración con los funcionarios locales. Escuchar esto debería haberme hecho sentir impotente, pero no fue así. Por primera vez desde la traición de Michael, sentí que tenía aliados de mi lado. La conversación cambió a las actividades recientes de Michael. Chambers sacó un archivo que mostraba su actividad financiera. Está claro que ha estado planeando esto durante meses. Vendió el collar por dinero rápido, pero la mayoría de sus fondos están atados en cuentas en el extranjero. Hemos solicitado que se congelen esas cuentas.
Si se aprueba, será otro clavo en su ataúd. Me recosté, procesando todo. ¿Crees que sabe que lo está siguiendo? Poco probable, respondió Chambers. Hombres como Michael piensan que son intocables. Esa arrogancia funciona a nuestro favor. Salí de la oficina sintiendo una mezcla de emociones, alivio, ira y una creciente sensación de claridad. Por mucho que las acciones de Michael me hubieran lastimado, también me obligaron a ver la verdad sobre él. No era solo un hombre egoísta, era un manipulador calculador que pensaba que podía pisotearme. No iba a permitírselo. Esa noche, llamé a mi mamá para ver cómo estaba. Escuchar su voz, frágil pero llena de calidez, me recordó por qué estaba luchando tan duro. Ella siempre había sido mi roca, y ahora era mi turno de ser fuerte para las dos. Antes de acostarme, recibí un mensaje de texto de Chambers. El caso está avanzando. Mantente fuerte, Jennifer. Lo atraparemos. Dormí profundamente, sabiendo que la justicia estaba al alcance. La publicación de Instagram de Michael se convirtió en un ritual diario para mí, una extraña mezcla de masoquismo y motivación. Cada imagen era un recordatorio de su traición, pero también alimentaba mi determinación. Una mañana, revisé su última publicación, una selfie de él y Natasha descansando junto a una piscina infinita. Su sombrero de sol de gran tamaño protegía su sonrisa engreída mientras Michael sostenía una copa de champán. El título decía, Viviendo la vida sin límites _paraíso de Maldivas _pareja perfecta. Me burlé, negando con la cabeza. Pareja perfecta, más bien pareja criminal. Sin que Michael lo supiera, las paredes se estaban cerrando. El detective Chambers me había actualizado esa misma mañana. Hemos confirmado que su cuenta en el extranjero fue congelada ayer. Probablemente aún no se ha dado cuenta, pero una vez que lo haga, comenzará a luchar. Ahí es cuando ocurren los errores. Chambers no se equivocaba. Al día siguiente, Michael publicó una historia con una juerga de compras en una boutique de lujo. Natasha desfilaba con un vestido de diseñador, girando para la cámara mientras Michael narraba, cualquier cosa para mi reina. Pero las grietas comenzaban a mostrarse. Noté que sus publicaciones se volvían menos frecuentes y más cortas, como si estuviera demasiado preocupado para elaborar sus títulos habituales. Más tarde esa semana, recibí una llamada de Chambers. Jennifer, tenemos noticias. Las autoridades de las Maldivas han marcado oficialmente a Michael. Se están preparando para emitir una orden de arresto basada en los cargos que hemos presentado. Es solo cuestión de tiempo. Escuchar esas palabras me dio una sacudida de satisfacción. Michael había jugado sus cartas pensando que tenía todo el poder. Ahora, su castillo de mentiras se derrumbaba y no tenía idea. Mientras tanto, Natasha parecía felizmente inconsciente de la tormenta que se cernía a su alrededor. Otra foto apareció en el feed de Michael esa noche, los dos buceando en aguas cristalinas. Miré la pantalla preguntándome si Natasha sabía con qué tipo de hombre estaba. ¿Se daba cuenta de que era capaz de robarle a alguien que no había hecho nada más que apoyarlo? ¿O era cómplice de sus planes, voluntariamente ciega a las consecuencias? Al día siguiente, recibí otra llamada de Chambers. Su tono era más agudo esta vez, más urgente. Jennifer, la orden de arresto ha sido emitida. Las autoridades locales están rastreando los movimientos de Michael ahora. Si todo va bien, lo tendrán bajo custodia en 48 horas. Colgué el teléfono y me permití una pequeña sonrisa. Michael todavía estaba bebiendo cócteles y tomando fotos, totalmente ajeno al hecho de que su pequeño mundo perfecto estaba a punto de implosionar. Pronto no podría correr. Su vida de fantasía en el paraíso se convertiría en la pesadilla que se merecía. 2 días después, recibí la llamada que había estado esperando. Jennifer, lo tenemos, dijo el detective Chambers, su voz llena de una satisfacción tranquila. Michael fue detenido esta mañana en las Maldivas. Las autoridades locales lo interceptaron en su resort. La oleada de alivio me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, apenas capaz de contener la mezcla de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Las autoridades de las Maldivas lo retienen en espera de extradición, explicó Chambers. También está siendo acusado localmente por intentar transportar un artículo marcado a través de las fronteras. Natasha no fue detenida. Dudó. Pero, por lo que hemos escuchado, no se va a quedar. Parece que no estaba encantada de saber que el lujoso estilo de vida de Michael se basaba en el fraude y el robo. Aparentemente, dejó el resort poco después de su arresto. No pude detener la risa que brotó. Natasha,
La mujer que se suponía que era su escape, lo había abandonado en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Era justicia poética en su máxima expresión. Más tarde esa noche, vi las consecuencias por mí misma. Las redes sociales estaban en llamas con fotos y actualizaciones. Una foto tomada por un huésped del resort mostraba a Michael siendo escoltado por 2 oficiales, con las manos esposadas a la espalda. Llevaba las mismas gafas de sol engreídas que usaba en todas sus publicaciones anteriores, pero su expresión era todo menos segura ahora. El título decía, Drama en el resort. Arrestaron a un tipo por robo. Supongo que el paraíso no es para todos _ escándalo. Pasé la siguiente hora desplazándome por el caos. Natasha había borrado todas sus publicaciones con Michael, sus subtítulos limpios de cualquier mención de su vida de ensueño. Algunos comentaristas con ojos de águila especularon que ya había volado de regreso a casa, dejando a Michael a su suerte. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono sonara con un mensaje del detective Chambers. El proceso de extradición ha comenzado. Será traído de vuelta para enfrentar cargos aquí. Con la evidencia que hemos recopilado, es un caso sólido. No se saldrá con la suya. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo cercano a la paz. Michael, que pensó que podía robar el collar de mi padre, mi dinero y mi dignidad, ahora estaba sentado en una celda de la cárcel de las Maldivas sin ningún lugar a donde correr. Y Natasha, se había distanciado tan completamente que era como si su romance relámpago nunca hubiera existido. Mientras estaba sentada en la tranquilidad de mi sala de estar, sosteniendo el collar falso por última vez, me sentí reivindicada. La traición de Michael había destrozado mi vida por un momento, pero ahora no era más que un capítulo que ya había cerrado. El día después del arresto de Michael, me desperté con la luz del sol entrando a raudales por la ventana de mi habitación. Ya no sentía que el peso del mundo me aplastara. Me estiré en la cama, dejando que la tranquilidad se hundiera en mí. Michael se había ido, y por una vez, la idea no me dolió. Se sintió liberador. Lo primero que hice fue visitar a mi mamá. Sentada junto a su cama en el hospital, le sostuve la mano y le conté todo lo que había sucedido. Finalmente está recibiendo lo que se merece, dije en voz baja. Mi mamá, frágil pero siempre aguda, apretó mi mano débilmente. Eres más fuerte de lo que piensas, Jennifer. Siempre lo he sabido. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que me fui. Me di cuenta de que, a pesar de la angustia y la traición, me había mantenido firme. No dejé que las acciones de Michael me destruyeran. Luché y ahora era el momento de empezar a centrarme en lo que realmente importaba, reconstruir mi vida. Empecé poco a poco. Limpié la casa, eliminando cada rastro de Michael, su ropa, su colonia, incluso los recuerdos horteras que insistía en conservar. Todo fue a bolsas de basura. Con cada artículo que tiraba, me sentía un poco más ligera, como si estuviera reclamando mi espacio, mi cordura y mi identidad. También pasé más tiempo con mi mamá, organizando su atención médica y asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Su sonrisa, aunque débil, me recordaba por qué había luchado tan duro en primer lugar. El siguiente paso fue mi carrera. Michael había drenado algunas de nuestras finanzas, pero no empezaba de cero. Mis ahorros, combinados con los fondos que logré recuperar, me dieron una base. Me comuniqué con mi ex jefa, una mujer solidaria llamada Ellen, que siempre había creído en mí. Cuando le expliqué mi situación, Ellen no dudó. Vuelve cuando estés lista, dijo. Hemos extrañado tenerte en el equipo. Sus palabras fueron un salvavidas. En cuestión de semanas, volví al trabajo, sumergiéndome en proyectos que reavivaron mi pasión. Las rutinas familiares me ayudaron a recuperar una sensación de estabilidad, pero esta vez establecí límites claros. No más trabajar hasta tarde en la noche para complacer a Michael. Mi tiempo era mío y no lo volvería a regalar. También me volví a conectar con amigos de los que me había distanciado durante mi matrimonio. Durante el café y largas conversaciones, me di cuenta de cuánto había extrañado estas relaciones. Me recordaban a la persona que había sido antes de Michael, alguien independiente, motivada y llena de vida. Cada noche pasaba tiempo escribiendo en un diario, reflexionando sobre mi viaje. Las entradas no siempre eran positivas, todavía había momentos de ira y tristeza, pero eran honestas. Escribir me ayudó a procesar todo lo que había soportado y me recordó la fuerza que había encontrado dentro de mí. Una noche, mientras hojeaba fotos viejas, encontré una foto de mi papá. Estaba sonriendo a la cámara, la luz del sol reflejándose en el collar que ahora descansaba seguro en mi joyero. Lo hice, papá, susurré, sosteniendo la foto cerca. No lo dejé ganar.
Al día siguiente, me hice una promesa, no más vivir en el pasado. El capítulo de Michael en mi vida había terminado. Ahora era el momento de centrarme en mí, en mi mamá y en el futuro que teníamos por delante. Era una noche tranquila cuando recibí el mensaje. Al principio, no reconocí el número. El texto decía: Jennifer, soy Natasha. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero necesito decirte algo. Por favor, llámame. Miré la pantalla, mi reacción inicial una mezcla de ira e incredulidad. Natasha, la mujer que había ayudado a Michael a destrozar mi vida, ahora se estaba comunicando. ¡Qué descaro! Debatí ignorarlo, pero la curiosidad pudo más que yo. Respiré hondo y marqué el número. Contestó casi de inmediato, su voz temblorosa. Jennifer, gracias por llamar. Yo, lo siento mucho por todo, comenzó Natasha, sus palabras tropezándose unas con otras. No sabía el alcance total de lo que Michael había hecho. No respondí de inmediato, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para hacerla sentir incómoda. ¿Qué quieres, Natasha? Suspiró y escuché algo que sonaba a arrepentimiento genuino. Cuando conocí a Michael, me dijo que tú eras la que quería el divorcio, que eras controladora, que priorizabas a tu mamá sobre él y que eras emocionalmente fría. Apreté la mandíbula, la vieja ira familiar burbujeando. ¿Y le creíste? Lo hice, admitió. Al principio. Pero en las últimas semanas, comencé a notar inconsistencias. Mintió sobre tantas cosas, Jennifer, sobre sus finanzas, sobre por qué te dejó, incluso sobre cómo consiguió el collar. Cuando descubrí que era robado, no pude mirarlo de la misma manera. Hubo una pausa y luego agregó: lo dejé el día que lo arrestaron. Volé de regreso a casa y he estado tratando de darle sentido a todo desde entonces. Solo, sentí que merecía saberlo. Solté una risa amarga. ¿Y qué esperas de mí? ¿Perdón? ¿Compasión? No, dijo Natasha rápidamente. No merezco eso. Solo quería disculparme y decirte que Michael no solo te lastimó a ti, también me lastimó a mí, de maneras que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Es un maestro de la manipulación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento consideré su peso. No confiaba en ella, no del todo, pero podía ver las grietas en su confianza. Michael la había usado tal como me había usado a mí. Aprecio la disculpa, dije finalmente, mi tono cortante pero educado. Pero esto no cambia nada. Estoy dejando atrás a Michael y te sugiero que hagas lo mismo. Natasha dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo haré. Gracias por escuchar. Cuando terminó la llamada, me senté en silencio, mirando mi teléfono. Una parte de mí se sintió validada. Las mentiras de Michael lo habían alcanzado en todos los sentidos posibles. Pero no iba a detenerme en las palabras de Natasha ni en su remordimiento. Esto ya no se trataba de ella ni de Michael. Se trataba de mí, reclamando mi vida. Me levanté y guardé mi teléfono, centrándome en el futuro que estaba construyendo. La traición de Michael me había consumido una vez, pero ahora no era más que un capítulo que ya había cerrado. La llamada llegó un martes por la mañana. La voz familiar del detective Chambers tenía una nota de satisfacción. Jennifer, tengo buenas noticias, dijo. El collar ha sido recuperado oficialmente y te será devuelto. Debería estar de vuelta en tu poder para el final de la semana. Por un momento no pude hablar. El alivio me invadió, mezclado con una profunda sensación de cierre. Gracias, finalmente logré decir, mi voz firme pero llena de emoción. Esto significa más de lo que sabes. Hay más, continuó Chambers. La fecha del juicio de Michael ha sido fijada, y con los cargos y la evidencia en su contra, es casi seguro que enfrentará un tiempo significativo en prisión. La justicia está en camino. Escuchar esas palabras se sintió como la pieza final de un rompecabezas encajando en su lugar. Michael, que había tratado de destruirme, finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Cuando colgué, me senté en tranquila reflexión. El collar de mi padre, la única conexión tangible con su amor y fuerza, estaba volviendo a casa. El robo de Michael había sido un intento desesperado de borrar mi sentido de estabilidad, pero solo había demostrado lo resistente que realmente era. Mirando por la ventana, sentí una oleada de orgullo. Me había enfrentado a la traición, había luchado y había emergido más fuerte. El día que llegó el collar, lo recogí de la oficina del investigador. Sosteniéndolo en mis manos, sentí una abrumadora sensación de paz.
brillaba tan intensamente como el día que mi papá me lo dio. No era solo una joya, era un símbolo de resistencia, de amor y de todo lo que había superado. Esa noche, me senté con mi mamá en su habitación del hospital, con el collar alrededor de mi cuello. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio, un raro momento de claridad rompiendo su fatiga habitual. «Es hermoso», dijo en voz baja, su voz apenas audible. «Está en casa», respondí, tomando su mano. Mientras estaba sentada allí, una idea comenzó a formarse. Mi mamá había pasado por tanto, viendo cómo su salud declinaba, sabiendo cuánto había sacrificado por ella. Se merecía algo que esperar, una oportunidad de crear nuevos recuerdos. Esa noche, comencé a planear un viaje para las dos, a algún lugar significativo pero tranquilo. Pensé en los lugares que mi papá siempre había querido que visitáramos juntas, y me decidí por un tranquilo pueblo costero que había amado de niño. A la mañana siguiente, compartí la idea con ella. «Una vez que te sientas mejor, nos vamos», dije, mostrándole fotos del pueblo. Su sonrisa, débil pero genuina, fue toda la confirmación que necesité. Esto no se trataba solo del viaje, se trataba de reclamar la alegría, de avanzar sin dejar que el pasado nos definiera. Mientras empacaba mis cosas esa noche, sentí una calma que no había conocido en años. La tormenta que Michael había traído a mi vida había terminado, y el futuro era mío para construirlo, un paso a la vez.